método que estaba viendo el día de ayer, ¿no? Ese método de interpolación de Newton. Espera que entren la mayoría. El método de interpolación de Newton es una forma de generalizar pues la parte o la estrategia de interpolar valores a partir de tabla dada, usando la interpolación lineal o usando interpolación de polinomios superiores en cuanto al grado del mismo. Es decir, voy a compartir aquí la pantalla, ¿no? Bien, miren. Ayer veíamos la estrategia de interpolar valores a través de un polinomio de primer grado, ¿no? Existe una mejora a esa estrategia que es la interpolación cuadrática. Es decir, que en vez de usar 2 puntos, usar 3 puntos. Y con 3 puntos, encontrar la parábola que defina esos 3 puntos e interpolar el valor que se pide usando esa función. ¿Ok? Entonces, para eso, en vez de usar un polinomio de primer grado, aquí utilizan un polinomio de segundo grado. ¿Ok? Si recuerdan, tengo 3 puntos. Con esos 3 puntos solo existe un polinomio de segundo grado, ¿no? Que pueda pasar por esos 3 puntos y se define de esta manera. ¿Ok? Y lo que se hace gráficamente es esto, ¿no? Si yo tengo la función esta que está en negro, que es la que estaba viendo el día de ayer, que es el logaritmo natural de x. El de ayer estamos interpolando con una interpolación lineal, que es la que está con línea azul en punteada, ¿no? Con guiones. Este es el valor que interpolo para los valores del punto x0 y el punto x4. Ok, perdón, x1, perdón, y x4. E interpolamos el valor en y para x2 y me daba este valor. Entonces, con la cuadrática, uniendo estos 3 puntos, yo voy a tener esta parábola que está en línea azul y el valor que voy a interpolar va a ser este que está acá más arriba. O sea que la estimación va a ser más cercana al valor verdadero. ¿Ok? Entonces, es una estrategia para mejorar este tema de interpolación. Y así, como hay una interpolación cuadrática, hay una interpolación cúbica, donde usando 4 puntos, yo pueda generar con esos 4 puntos un polinomio de tercer grado, y con ese polinomio de tercer grado, estimar o interpolar el valor que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, es lo que trata de hacer el método de interpolación de Newton. Generalizar no importando de qué grado sea el polinomio. Este polinomio, esta fórmula general de polinomio de interpolación de Newton, se adapta al grado del polinomio en base a los puntos dados. ¿Ok? Entonces, si me dan 10 puntos, con el polinomio de interpolación de Newton, yo puedo encontrar este polinomio de grado 9 que pase por esos 10 puntos. Si me dan 50 puntos, puedo encontrar un polinomio de grado 49 que se adapte
a esos 50 puntos. ¿Ok? Entonces, una forma de generalizarlo es con este polinomio, ¿no? Aquí me dice, polinomio de grado n va a ser igual a b0 más un b1 que multiplica a un x menos x0 más un b2 que multiplica a un x menos x0 por x menos x1, etc. Hasta llegar a un bn que multiplica a un x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 hasta llegar a un x menos xn menos 1. ¿Ok? Esa es la forma general del polinomio. Donde estos valores pues, van a estar dados, ¿no? Los valores de x0 hasta xn o hasta xn menos 1 son valores dados en la tabla, que ya lo vimos ayer. El valor de x es el valor para el cual quiero interpolar el valor en y. Es un valor dado también. Los valores que no tengo son los b0, b1 hasta un bn. O bueno, el b0 sí lo tengo. El b0 aquí me dice que es el f de x0. Es decir, el primer valor de y. O el valor de y para el valor de x0. ¿Ok? Entonces, ese lo tengo. Pero del b1 al bn se obtiene de esta manera. O se representa primero de esta manera. El b1 es un f de x1, x0. El b2 es un f de x2, x1, x0. El b3 sería un f de x3, x2, x1, x0. Hasta el bn. O sea, dependiendo del polinomio, la cantidad de puntos, puede llegar a un bn, que va a ser un f de xn, xn menos 1, xn menos 2, hasta llegar a un x1, x0. Bien, desde el b1 hasta el bn, esto que está aquí, se le conoce como diferencias divididas finitas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo se calcula. De tal manera que al B1 se llaman primeras diferencias, al B2 se llaman segundas diferencias, al B3 se le llama terceras diferencias, hasta llegar a un Bn, que sería la enésima diferencia dividida finita. ¿Cómo se calculan? Primero, requiero calcular las primeras diferencias, porque para las segundas diferencias yo requiero los valores de las primeras diferencias. Para las terceras diferencias yo requiero valores de segundas diferencias y así, ¿no? Que para llegar a la última diferencia, yo requiero encontrar todas las anteriores. ¿Ok? Entonces dice que la primera diferencia dividida finita, en forma general, dice, se representa como esto, ¿no? F de xy menos f de xj entre xy menos xj. Que era lo que veíamos el día de ayer en la fórmula de interpolación lineal. Teníamos esta parte, donde era f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, es decir, diferencias en y entre diferencias en x. Esas son las primeras diferencias. Entonces, en la interpolación lineal se llega hasta una primera diferencia y hasta ahí. En la interpolación cuadrática se llegará hasta segundas diferencias divididas finitas, que serían estas, que es diferencias de primeras diferencias divididas entre valores en x. O sea que para calcular las segundas diferencias divididas finitas, se representa así, y que vienen siendo los B2, va a ser diferencias de B1, o sea, de primeras diferencias divididas. Y voy a calcular unas primeras diferencias menos una segunda primera diferencia, y eso entre valores en X me va a dar segundas diferencias divididas finitas. ¿Ok? Es decir, las B2. Las B3, pues serían, como viene aquí, las B3 serían, las terceras diferencias divididas finitas serían diferencias de segundas diferencias divididas
entre valores en X. Las cuartas diferencias divididas finitas, o sea, los B4 serían diferencias de terceras diferencias divididas finitas entre valores en X. Y así hasta llegar hasta la enésima de diferencia dividida finita, que sería diferencias de enésima menos una, diferencias divididas finitas entre valores en X. ¿Ok? De tal manera que se llega al polinomio de interpolación de Newton en diferencias divididas finitas, que es este, que viene siendo lo mismo que este que está aquí. Pero las B son sustituidas por su forma de expresar, de calcularlas, que la primera sería el primer valor de Y de la, bueno, de la B1 a la Bn serían cálculos de diferencias divididas. De forma gráfica, en una tabla, se van a calcular así mismo. Tengo los valores en X y voy a tener los f de X, es decir, los valores en Y. ¿Ok? Pues tengo esta tabla de valores. Supongamos que tengo 4 puntos. Entonces, con el método de Newton, voy a encontrar un polinomio de tercer grado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo las primeras diferencias? O sea, los B1. ¿Cómo lo voy a calcular? Dice que va a ser diferencia entre valores en Y, o sea, este menos este, entre valores en X, o sea, entre este menos este. Este me va a dar el primer valor, o sea, la primera diferencia. Para la segunda, de las primeras diferencias divididas finitas serían diferencias de estos dos valores en Y entre estos dos valores en X. Con eso voy a obtener este valor de aquí. El tercera de las primeras diferencias divididas finitas va a ser diferencia entre estos dos valores en Y entre estos dos valores en X. ¿Ok? Pues así hasta llegar hasta la última de las primeras diferencias divididas finitas. Luego paso a las segundas diferencias. Las segundas diferencias dice que van a ser diferencias entre valores de primeras diferencias. O sea, para calcular la primera de la segunda diferencia va a ser este menos este, pero va a ser entre el x2 menos x0. O sea, no va a ser entre x1 menos x0, sino entre x2 menos x0. O sea, me voy a ir así. Para calcular este, va a ser diferencias entre primeras diferencias divididas, que sería este menos este, entre, me voy a ir en diagonal, este menos este. Con ese cálculo este. Para la segunda, de las segundas diferencias divididas finitas sería diferencia de estas dos diferencias divididas, de las primeras, entre este valor en X y este valor en X. O sea, este menos este. Y con eso voy a obtener la segunda diferencia divididas finitas. Terceras diferencias divididas finitas son diferencias de segundas diferencias, o sea, de esta menos esta, entre valores en X. Entre, si me voy a ir, este menos este. Si hubiera una segunda, tercera diferencia dividida, sería diferencia de la que esté aquí, menos esta, entre el último valor en X y el segundo valor en X. ¿Ok? Así se van a calcular las diferencias divididas finitas. De tal manera que con estos valores y el polinomio de interpolación, este de aquí, pues ya voy a poder interpolar el valor para un valor de X dado, el valor en Y para un valor de X dado. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? El B0, le decía, voy a tomar mi primer valor de la Y, o sea, el f de X0, este de acá. Para el B1, este de aquí, yo voy a tomar el primero de las primeras diferencias divididas, o
O sea, este de aquí. Para el B2, que se requiere, bueno, aquí en la fórmula, voy a tomar el primero de las segundas diferencias. Para las B3 voy a tomar el primero de las terceras diferencias. Para el B4, si hubiera, voy a tomar el primero de las cuartas diferencias y así. ¿Okay? Entonces siempre voy a estar tomando para las Bs el primer valor de la columna correspondiente a la diferencia dividida. ¿Okay? Entonces así funciona este método de interpolación de Newton. Vamos a hacer un ejercicio, el mismo que estábamos haciendo el día de ayer. Dice, en el ejemplo que vimos ayer, los datos x0 igual a 1, x1 igual a 4 y x2 igual a 6, estimar el logaritmo natural de 2 mediante una parábola. Bueno, este fue el ejercicio que viene anteriormente. Entonces dice, ahora agregando un cuarto punto, cuando x3 es igual a 5, calcular o interpolar el logaritmo natural de 2 con un polinomio de interpolación de Newton. Me voy a ir aquí al Excel y aquí lo tengo. En base a estos valores dados, usamos este y usamos este. Bueno, agregando un cuarto punto, vamos a interpolar con un polinomio de grado 3 el valor de y para cuando x vale 2, para ver qué tanto mejora respecto a la que hicimos el día de ayer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcularlo? Bueno, requerimos de este, ¿no? Requerimos el polinomio de Newton. ¿Hasta dónde va a llegar? Dice, hasta una Bn. ¿Ok? Tenemos de n. Y n representa el grado del polinomio, que decíamos que es dependiendo de la cantidad de puntos menos 1. O sea, aquí n va a valer 3. Ese sería el grado máximo del polinomio, porque puede que sea de un grado menor, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. No siempre esto me va a definir el polinomio. ¿Okay? O sea, no siempre la cantidad de puntos va a indicar que estos puntos pertenecen a un polinomio de un grado n-1, sino que va a ser el grado máximo del polinomio. Entonces, en este caso, el grado máximo es un grado 3. De tal manera que el polinomio de tercer grado, basándonos en la fórmula general de Newton, quedaría así. Vamos a poner aquí aparte. Quedaría B0 más B1 multiplica a X menos X0 ¿okay? Más B2 multiplica a X menos X0 por X menos X1. Y así va a ir incrementando este término, ¿no? Dependiendo de hasta cuál B llegue aquí. Más un B3 y hasta ahí voy a llegar, ¿no? Porque el polinomio dice que voy a llegar hasta un Bn. Como n vale 3, voy a llegar hasta un B3. Voy a multiplicar a X menos X0 por X menos X1 por X menos X2. ¿Okay? Pues, en base al polinomio de Newton, el polinomio de tercer grado quedaría de esta manera, o expresado de esta manera. ¿Ok? Pues para mis cálculos, ¿cómo va a quedar? Pues primero yo requiero calcular las B, ¿no? Las primeras diferencias. Bueno, las primeras de las diferencias divididas. ¿Ok? Decíamos que el B0 es el f de x0, o sea, este de aquí. Pero a partir del B1 hasta el Bn, van a ser los valores que calcule acá. ¿Cómo voy a calcular estos?
Primero dice que las primeras diferencias van a ser diferencias en y, este menos este, entre diferencias en x, sería este menos este. Esta sería mi primer diferencia. ¿Ok? Entonces ya con eso ya calculé el B1, el que va aquí. Pero necesito calcular las demás, porque para el B2 yo voy a requerir el cálculo de estos demás valores. Igual B3, requiero cálculo de B2 y B2 ocupa de B1. Entonces necesito terminar de calcular esto de aquí. ¿Cómo sería la segunda de las primeras diferencias? Va a ser igual este valor en Y, este menos este, entre valores en X. Sería este menos este. Y lo mismo con la tercera diferencia. Tercera de la primera diferencia. Sería este menos este, entre este menos este. Y hasta aquí, ¿no? Ya no puedo calcular una cuarta primera diferencia porque ya no tengo otro valor aquí en Y. Si hubiera más valores, pues sí le sigo, ¿no? Hasta llegar hasta uno anterior de la cantidad de puntos. ¿Ok? Ahí están las primeras diferencias. Para las segundas diferencias dice que son diferencias de primeras diferencias entre valores en X. ¿Cómo sería? Sería igual a esta menos esta. Entre, le decía, los valores en X se van a ir así. No va a ser este, sino que va a ser este de aquí. Entre este menos este de acá. El renglón actual en el que estoy. Para el primer valor en X me voy en diagonal hasta que llegue a las Y y este va a ser mi primer valor en X. Menos el valor de X del renglón actual. Y ahí lo tengo. Para este, ¿cómo va a ser? Diferencias consecutivas de primeras diferencias, que sería este menos este, entre los valores en X. Primero me voy en diagonal, les decía, hasta llegar a la Y. Va a ser este de aquí, menos el del renglón actual, que sería este de acá. Y listo, ya no puedo calcular más segundas diferencias. Y por último, las terceras diferencias son diferencias de segundas diferencias, o sea, este menos este. Entre los valores en X, igual me voy en diagonal. El primer valor en X hasta que llegue a la Y sería este menos el de la X del renglón actual, que sería este de aquí. Listo, con eso ya calculé las diferencias divididas finitas para cuando tengo 4 puntos, ¿no? Obviamente, si tuviera más puntos, pues voy a requerir calcular más diferencias divididas, una B4, una B5, una B6, a menos que por aquí encuentre un 0. Si por aquí yo encontré un 0 y puros ceros, ya no va a ser necesario que calcule más diferencias divididas. ¿Por qué? Porque todo va a dar 0 menos 0, entre lo que sea me va a dar 0. Ya todo lo demás me va a dar 0. Significa que el polinomio que está representado en esta tabla va a llegar hasta un grado anterior a donde me dio 0. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces vamos a continuar con este. Ya calculamos las diferencias divididas, entonces ya podemos expresar el polinomio de tercer grado de Newton, que sería este. Y lo voy a escribir completo, ¿no? O sea, va a ser igual, dice, a B0, dice que el B0 es el primer valor en Y, o sea, el f de x0, voy a poner que es un 0, más B1, dice que va a ser la primera de las primeras diferencias, o sea, 0.4621. Multiplica, dice, al valor de X,
es el que a partir del cual voy a estimar, que sería el 2 menos x0, el primer valor en y, más b2, sería este valor, voy a poner menos 0.05974, que multiplica a x, que es 2 menos x0, que decíamos que es un 0, por x menos x1, o sea, 2 menos x1 sería cerca, 1.3862. Voy a poner 1.386. Voy hasta aquí, ¿no? X menos x1. Entonces sigue más b3, que sería esto de aquí. Vamos a poner 0.0078. Se multiplica a x menos x0, o sea, lo mismo que tengo aquí. X menos x0, x menos x1 es lo que tengo aquí. Y luego por x menos x2, le agrega ese más. Entonces, a copiarlo aquí. Dice por x menos x2. X le decíamos que es un 2 menos x2, que sería, a ver, aquí me estoy confundiendo ya, miren. Aquí no es x menos x0, no f de x0, ¿no? O sea, el x0 viene siendo 1, no el f de x0. Ahí disculpen ustedes. Es 2 menos 1. Luego aquí este es el b2, este de aquí, por x menos x0, o sea, x menos x0, o sea, menos 1, por x menos x2, perdón, por x menos x1, que sería 4, más b3, que sería este de acá, por x menos x0, o sea, 2 menos 1, por x menos x1, o sea, 2 menos 4, y por x menos x2, que sería 2 menos 5. Espero no haberlo confundido aquí. Y con eso hago el cálculo de la estimación que me están pidiendo acá. ¿Ok? Que dice que va a ser igual, siempre desarrollo esta fórmula, que sería 0 más f de x0. Bueno, voy a poner así con fórmula. Sería igual, este es el b0 más b1, este de aquí, que multiplica a x, que es este, menos x0, que es este, ahora sí, más b2, que viene siendo este, por x menos x0, por x menos x1. Por x menos x0, por x menos x1. Más e3, es este, que multiplica x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Y ahí está. Me dice que bajo este polinomio interpolando con 4 puntos dados el valor de y para cuando x vale 2, me da este valor. Que decíamos que el valor real es el f de x que usamos ayer, era el logaritmo natural
de x. O sea, mi valor real va a ser igual al logaritmo natural de 2. 0.69315. Ya está más cercano esta estimación a este deco. ¿Ok? Entonces, es lo que se tiene que hacer cuando yo le pida un ejercicio de este tipo, ¿no? Bueno, aquí ya lo tenía aquí arriba. ¿Ok? Tengo la función tabulada. Lo que hay que hacer es calcular primeras diferencias. Y hay que calcular esas primeras diferencias divididas. Utilizo el polinomio de Newton. Esta es su fórmula general. Esta sería para un polinomio de tercer grado. ¿Ok? Y simplemente sustituyo los valores y encuentro el resultado. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Preguntas? Entonces aquí interpolamos para una función que no es un polinomio, ¿no? Entonces encontramos una aproximación a este valor, que es el valor real. Pero, repito, se supone que esto yo no conozco, ¿no? O sea, yo no sé que esta función tabulada representa o es representada por esta expresión. O sea, esta función se desconoce. Entonces, lo único que tengo yo que hacer es, con este polinomio, interpolar este valor. Ahora, otro ejemplo. Tengo esta función tabulada, que este sí es un polinomio. Yo desconozco cuál es la expresión analítica de este polinomio. O sea, yo no sé qué es, ni de qué grado es, ni ni cómo está representado la expresión aritmética de ese polinomio. ¿Okay? O sea, la función, pues. Yo solo tengo la tabla de valores, que son 11 valores, ¿no? Del 0 al 10 son 11. Mi grado máximo del polinomio que voy a encontrar es de un grado 10. Por eso voy a calcular hasta 10 diferencias divididas. ¿Ok? Yo también ayer les dije, si mi polinomio, perdón, si mi función tabulada, o sea, esta, es de un polinomio, este método de interpolación de Newton me va a dar el valor exacto del valor que quiero interpolar. Entonces, tengo estos 10 valores, me piden interpolar primero para cuando x vale menos 1.1 y luego para cuando x vale 2.1. ¿Okay? Es un valor que está entre este y el otro que está entre este y el que le sigue. Bueno, de hecho, cuando es un polinomio, bueno, ahorita les explico esta parte, ¿no? Y vamos a encontrar cuando x vale 1.1, cuál sería el valor en y. Entonces definimos que n pues es 10, es la cantidad de puntos menos 1, son 10 puntos, n va a valer 10. Y empezamos a calcular las diferencias divididas. Las primeras diferencias, no hay problema, son diferencias de y, menos entre diferencias en x, diferencias de valores en x consecutivos, ¿no? Sería menos copiar la fórmula hasta la penúltima punto, pues. Entonces, ahí están calculadas las primeras diferencias. Segundas diferencias, son diferencias, de primeras diferencias consecutivas, menos entre valores en x, que sería el primero, sería este de acá, menos el del renglón correspondiente, este de aquí. Y así con el resto. Terceras diferencias, son diferencias consecutivas de segundas diferencias, menos entre diferencias en x, que sería el primer valor en x, sería irme en diagonal, llegar aquí, sería mi primer valor en x,
menos el de renglón correspondiente, que sería este de aquí. Y llego aquí. ¿Y qué va a pasar cuando yo tenga valores iguales aquí? El siguiente diferencia que yo calcule, obviamente me va a dar ceros. ¿Por qué? Porque van a ser diferencias de valores de diferencias anteriores, que sería este, menos este, entre pues, el que sea de X, ¿no? En X me voy igual en diagonal hasta llegar a la Y, que sería el primero de X, menos el correspondiente al renglón. Pues esto me va a dar 0. Que lo demás, obviamente también me va a dar 0. Pues cuando ya me dé 0, o mejor dicho, cuando ya me dé todos los valores igual en las diferencias divididas, ya dejo de calcular diferencias divididas. Y eso significa que el polinomio que está representado aquí en esta función tabulada, el polinomio es de grado hasta la diferencia que llegué. Cuando llegue a las terceras diferencias divididas, el polinomio es de grado 3. ¿Okay? Todo lo que está expresado aquí es un polinomio de tercer grado. ¿Qué significa eso? Que si yo hubiera agarrado nada más 4 puntos de esta función tabulada, igual y obtengo la solución. Y no importa que sean puntos consecutivos o puedo agarrar este punto y este punto. El método de interpolación de Newton lo va a encontrar. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hacerlo con estos puntos que tenemos dados. Voy a formar un polinomio hasta una n dada. Pero como a partir de la B4, B5, B6, B7, hasta la B10, que es lo que me indica el polinomio, quiero llegar hasta una Bn, ¿no? N vale 10, debo llegar hasta una B10. Pero como todo esto son multiplicaciones, cada término de estos son multiplicaciones, como este es 0, esto se va a hacer 0, o sea, el B10 va a ser 0, el B9 y lo que multiplique es 0, el B8, o sea, a partir del B4 hasta el B10 es 0. Por lo tanto, no importa que no lo incluya en el polinomio debe llegar hasta el B3, nada más. ¿Ok? Que sería prácticamente este que tengo aquí, ¿no? Aquí llega hasta un B3. Este es el que debo utilizar yo en mis cálculos. Me perdí, acá está abajo. Acá voy a poner. ¿Ok? Y lo que dice aquí, el B0 sería el primer valor en Y, que sería menos 112. Ahí está. Más B1, primero la primera diferencia, que sería este, por X menos X0. X0 vale menos 3, por eso ahí quedó con un más 3. Menos B2, que sería este, 37.5, quedaría entonces, perdón, es más, ¿no? Más B2, entonces quedaría menos 37.5 que multiplica a X menos X0 por X menos X1, o sea, X más 3 y X más 2.5. Y por último, más B3, que viene siendo este, que multiplica a X más 3 por X más 2.5 por X más 2. ¿Qué es lo que tengo acá? Lo desarrollo y obtengo esto que está aquí. Obtengo el valor de Y para cuando X vale menos 1.1.
¿Qué hago después? Tengo el polinomio este. Si quiero encontrar otro valor en X, para otro valor en Y, para un valor de X dado, o sea, por ejemplo, para 2.1, simplemente sustituyo el valor de X por el 2.1 en este polinomio. ¿Ok? Y encuentro este valor. ¿Ok? Entonces, para cuando X vale 2.1, yo encontré este valor. Ese es mi valor en Y. De tal manera que si mi polinomio, mejor dicho, mi función que está tabulada es un polinomio, yo puedo encontrar incluso valores fuera de ese rango de valores que di en X. Al día de ayer yo le decía que tenían que estar dentro de esos valores de X. Pero aquí yo puedo encontrar valores fuera. ¿Por qué? Porque encontré el polinomio que me define exacto a esta tabla de valores. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular para cualquier valor en X el valor en Y. Puedo encontrar el valor en Y para cuando X vale 1000, para cuando vale 1.000.000. ¿Por qué? Porque encontré el polinomio exacto, que sería este de acá. Que si lo simplifico, que es lo que está aquí más abajo, empecé a desarrollar toda esta expresión, o sea, este por este, más este por este, me da esto. Luego este por X, más este por este, me da esto, porque luego lo multiplico por esto que está aquí. ¿Ok? Entonces empiezo a desarrollar o a factorizar esto, y luego lo simplifico, obtengo el polinomio, o la forma simplificada de este polinomio, porque al final de cuentas este es el mismo polinomio, ¿no? Y es un polinomio de tercer grado, aquí me lo dicen, ¿no? Es un 5x cúbica menos 5x más 8. Entonces, yo puedo encontrar el polinomio que define, o la expresión analítica que define a esta función tabulada. Repito, esto solo si lo que está aquí es un polinomio, ¿no? Si es una expresión logarítmica como esta que está acá arriba, pues no puedo encontrar el logaritmo. Lo que voy a encontrar es un polinomio que se acerque a esta función tabulada. Y repito, si es un polinomio, no se va a acercar, sino que va a ser exactamente el polinomio, lo que yo encuentre con este método. ¿De acuerdo, jóvenes? De hecho, aquí lo tenía. El polinomio, ese fue el que encontré aquí abajo. ¿Ok? Entonces, en un ejercicio puedo decirle, bueno, interpolen el valor en Y para un valor de X dado, que fue lo que hice primero. Pero también le puedo pedir que, dada esta función tabulada, encuentren el polinomio que lo define. ¿Ok? O sea, encontrar esto, pues. ¿Qué tendría que hacer? Pues lo mismo, ¿no? Diferencias divididas, llegar hasta este polinomio y factorizarlo. Factorizarlo y luego simplificarlo para llegar a su expresión analítica de esa función. ¿De acuerdo, jóvenes? Y lo que le mencionaba, yo hubiera tomado, como encontré que es un polinomio, o el grado máximo del polinomio es de tercer grado, con que yo utilice 4 puntos de estos 10, perdón, de estos 11 que tengo aquí, cualquiera, mire, y no importa el orden, mire, aquí está el 1.5, luego está el -3, luego el 1, luego el 0, o sea, no importa que no esté ordenado los valores en X. Yo tomando 4 puntos de ahí, calculo las diferencias divididas, encuentro el polinomio y encuentro los valores en Y para esos valores de X dado. ¿Ok? Entonces, puedo hacer eso también para evitar usar tantos puntos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a ver el método de esta interpolación de Newton, ¿no? Simplemente aplicar ese polinomio general, o esta fórmula general del polinomio, determinar hasta dónde va a llegar en base a la cantidad de puntos, o hasta dónde podría llegar, porque puede suceder esto, que en el cálculo de las veces
me den ceros, o bueno, me den que son iguales todas. Por consecuencia, el siguiente serían puros ceros. Entonces, hasta aquí dejaría de calcular las diferencias divididas. Entonces, ya cuando sabría yo que mi grado de polinomio va a ser de grado hasta la diferencia que llegue. Sería 3 en este caso. Entonces, ya puedo desarrollar el polinomio usando nada más por la cantidad de puntos necesaria, que sería en este caso pues 4. De hecho, aquí usé 4 nada más. Y fueron los primeros 4. Ya después que desarrollé el polinomio, empecé a usar desde x0 hasta x2. O sea, los primeros puntos. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? Bueno, veo que no hay ninguna. Entonces, ahí en la plataforma, a ver, permítame. Ahí en la plataforma les puse un ejercicio de este método de interpolación. ¿Ok? A ver, déjenme abrir la plataforma para compartírselo. A ver, ahí está. Y mira, ahí en la unidad 4, me lo había dejado ese, ¿no? El investigar el método este que le acabo de explicar. Y ahí está, ¿no? Tarea, método de interpolación de Newton. Esta función tabulada, esos valores en X, con estos valores en Y. Y encontrar para estos valores. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser para que lo hagan el día de hoy, muchachos. Ahí entonces solo encontrar valores en Y. Sí, es encontrar valores en Y, no van a encontrar el polinomio. Solo encontrar los valores en Y para esos valores en X que lo estoy pidiendo. Serían 3, ¿no? Profesor, ¿va a subir hoy el video? En cuanto se genere, lo comparto aquí por el link por acá por el WhatsApp. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, si no hay ninguna pregunta, hasta aquí vamos a dejar la sesión. Les recuerdo, ¿no?, que el jueves si con ustedes sería el jueves el examen, ¿no? Igual que cualquier duda que tengan sobre métodos que vimos en la tercera unidad, pues también me la hacen llegar ahí por el WhatsApp. ¿Sale? Entonces, que tengan buen día, muchachos. Nos vemos el día de mañana, ¿no? No, perdón, pues usted ya el jueves, ¿no?